El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan hoy 21 de octubre del 2019 en tu programa Contigo, este espacio de Primero Justicia para todos los venezolanos, para comunicarnos con nuestro pueblo. Saludamos a quienes se conectan por las redes sociales, por el YouTube, por el Instagram Live. Saludo, por cierto, a Santiago Yedra, compañero del Partido Acción Nacional en México, que nos está sintonizando a través de las redes sociales, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio Catherine Manzano y en los controles César Arteaga. Si nos quieren seguir, lo pueden hacer a través del Twitter de la emisora @RCR750, a través del Periscope de la emisora RCR750, a través de rcr.tv, por TuneIn, por Instagram, por YouTube, y también lo pueden hacer a través de mis redes sociales @Batistini. Y hoy tendremos un programa bastante variado. Estaremos conversando con la diputada del Estado Zulia, Elimar Díaz, quien estará hablándonos sobre la concentración, la marcha que va a haber el día jueves acá en Caracas en solidaridad con el pueblo del Zulia. Y también estaremos hablando con Cariorly Mijares, que es la secretaria juvenil de Primero Justicia en el Estado Vargas, para que también nos cuente un poco cómo está la situación en el Estado Vargas, ese estado pues que ha sido tan golpeado también por este mal llamado socialismo del siglo XXI. Pero en el editorial del día de hoy, como hacemos todos los lunes, quería hablar de varios temas. Y quería empezar a hablar hoy sobre el tema del gas en Venezuela. Hoy el gas en Venezuela desapareció, como desaparecieron los alimentos, como desapareció la gasolina, como desapareció la electricidad. Es decir, el gas en Venezuela hoy no existe. No llega el gas a los barrios en Caracas ni a ninguno de los pueblos en nuestra Venezuela, sobre todo en nuestra Venezuela profunda, en esa Venezuela donde no llega la señal de teléfono, donde no llegan los medios de comunicación, donde no llega la televisión, sino solamente llega a veces una emisora de radio. Bueno, ahí tampoco llega el gas en Venezuela. Y además, cuando el gas llega o se hace el rumor de que el gas va a llegar, bueno, el venezolano ese día tiene que pararse a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, hacer una cola de casi 14, 15 horas para ver si por casualidad en las poquitas bombonas que llevan a la comunidad le da chance a él pues de poder comprar la suya para poder cocinar en su casa. El problema está que es que el gas no llega, entre otras cosas, porque acabaron con la empresa gasífera en Venezuela, acabaron con PDVSA. Recordemos además que es PDVSA quien controla el 90% de la red de distribución de gas en Venezuela. O sea, no es ninguna empresa privada que le echen la culpa al capitalismo, le echen la culpa a algún empresario que está saboteando. No, es PDVSA, PDVSA Gas y PDVSA Gas Comunal quien las distribuye. Y entonces, además de que destruyeron PDVSA, lo poquito, las poquitas bombonas que hay, bueno, llega el Consejo Comunal, llega la VC, y entonces negocian y hacen un negocio con las bombonas de gas. Entonces usted va a cualquier barrio de Caracas, por ejemplo, y usted hace su cola allí y el gas nunca llega. Pero resulta que usted va para la casa de la señora que dirige el Consejo Comunal o que dirige la VC y tiene la casa llena de bombonas de gas. Pero además entonces esa bombona de gas te la cobran en $20. $20 te están cobrando en un barrio en Caracas por una bombona de gas. ¿Con qué paga un venezolano $20 una bombona de gas? ¿Cómo hace? Porque suponte que lo recoja y que se redondee y reúna los $20 y compra la bombona de gas. Después, ¿con qué compra la comida? ¿Cómo cocina? ¿Qué le echa a la olla si no tiene cómo comprar? Entonces, estos consejos comunales, estas juntas comunales, estas VC, se han convertido en unas estructuras no solo para el control social, sino también para llenarse los bolsillos a pequeña escala, como se lo llenan a gran escala quienes desfalcaron el país. Porque al final esto es un régimen que, si una de las cosas ha multiplicado en Venezuela, es la corrupción. Es la corrupción, es lo que ha multiplicado. Entonces esto ha hecho que los venezolanos tengan que venir de alguna u otra forma
a empezar a cocinar otra vez, como en la prehistoria, con leña. Entonces esto ha hecho que ha aumentado, por ejemplo, que usted va a cualquier barrio o cualquier comunidad en Venezuela y va al ambulatorio y se han aumentado los casos de personas que llegan quemadas, porque entonces con el tema de la cocina en leña a veces se le va de las manos y se queman. O han llegado muchas personas a los ambulatorios, a los centros asistenciales, a atenderse por problemas de asma, por problemas respiratorios, porque les toca ahora a esos niños en sus casas respirar humo, porque resulta que a estos delincuentes que hoy en día desgobiernan Venezuela se les ocurrió acabar con PDVSA y con el gas. Entonces, el tema del gas en Venezuela es un tema y una razón para protestar, porque hoy el 80% de los venezolanos usa el gas directo para cocinar y lamentablemente no tienen la posibilidad de acceder a las bombonas de gas porque esto es una mafia que la tiene un grupito enchufado del gobierno y en las comunidades los que se ponen la camisa roja. Entonces, esto es un tema que es un tema sensible y es un tema que nosotros los venezolanos tenemos con mucha fuerza que denunciar porque acabaron con PDVSA y acabaron con el gas y estamos hablando que se acabaron con 400.000 millones de dólares entre Maduro y Chávez. Entonces, eso sí ha sido un concierto para delinquir. El gobierno de Maduro y el gobierno de Chávez lo que han sido es un concierto para delinquir. Y se robaron 400.000 millones de dólares y es por eso que hoy los venezolanos estamos pagando las consecuencias de ese desastre. También quería hablar hoy en el editorial de lo que pasó, del lamentable asesinato de Pipo, de Edmundo Rada, el concejal de Voluntad Popular de Petare. Bueno, a Pipo lo mataron, lo asesinaron. Y ya hoy estamos a lunes y el régimen ni siquiera ha abierto su boca para decir algo. Están viendo a ver qué dicen, qué inventan, qué hacen para tapar lo que es claro y es evidente que fue un asesinato contra un dirigente social. Porque eso era Pipo. Pipo era un dirigente social, un dirigente popular, un dirigente que se para todos los días a las 5 de la mañana. No solamente a trabajar, sino también a hacer su trabajo político, a ayudar al que no tiene, a tocarle la puerta al que le falta agua, a tocarle la puerta al que le falta luz, a llevarle un poquito de comida a los niños que no tienen que comer. Ese era el trabajo de Pipo, que es el mismo trabajo que hacen cientos de miles de dirigentes de los partidos, que yo siempre lo digo, en todo el país, y que es ese trabajo chiquitico, que no sale en los medios, pero que genera un cambio y que genera dentro de esas comunidades un respeto hacia el trabajo de esas personas. Bueno, a Pipo lo asesinaron. ¿Y por qué lo asesinan? ¿Por qué asesinan a Pipo? Bueno, a Pipo lo asesinan para mandarle un mensaje a los dirigentes políticos, pero sobre todo a los dirigentes políticos de esas zonas populares, esos dirigentes políticos humildes, que son indefensos y que todos los días están en la calle dando su cara y poniendo el pecho contra la dictadura. Y el mensaje es muy claro. El mensaje con el asesinato de Pipo a la dirigencia política es para que nos callemos la boca y para que no sigamos diciendo las cosas que decimos y para que no sigamos organizando a la gente en la calle y para que no sigamos organizando la protesta y para que no le digamos a la gente que no nos podemos conformar con lo que estamos viviendo y para que no le sigamos diciendo a los venezolanos que aquí la única salida es que el pueblo salga a la calle. Para eso asesinan a Pipo, para mandar ese mensaje a la dirigencia política y en especial a la dirigencia de nuestras bases. Ahora, ¿eso nos va a hacer callar a nosotros? No. ¿Eso nos va a atemorizar? Claro que nos atemoriza. ¿O es que acaso nosotros no somos también seres humanos? ¿Es que acaso nosotros no tenemos a lo mejor el temor de en algún momento Dios no quiera tener la misma suerte que tuvo Pipo o que tuvo Fernando Albán? Claro que nos da temor. Ahora, no estamos en momentos de callarnos. No estamos en momentos de no seguir organizando a la gente. Todo lo contrario, estamos en momentos de profundizar la protesta, de profundizar la organización, de profundizar la acción política en la calle para nosotros lograr despertar al pueblo y que el pueblo salga a la calle para que de una vez por todas le pongamos fin a la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, si el régimen pretendía callarnos, atemorizarnos y paralizarnos, se equivoca. Porque con dolor y por supuesto con temor, pero vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo y no vamos a descansar hasta que la dictadura de Nicolás Maduro salga del poder. Entonces mi saludo y mi solidaridad a toda la familia de Voluntad Popular, a toda esa familia de Voluntad Popular que quiero mucho, y decirles que eso que pasó con Pipo
y que nosotros vivimos con Fernando Albán y que vivimos además todos los partidos con nuestros presos políticos, no va a quedar en la impunidad, que tiene que haber justicia. Y no solamente tiene que haber justicia divina, tiene que haber justicia terrenal. Y cuando recuperemos la democracia, los responsables que mataron a Albán y que mataron a Pipo van a tener que pagar por sus actos. Y las víctimas tienen que ser reparadas, y el mejor reparo para las víctimas y sus familiares es la justicia. Y hoy Pipo y hoy Fernando Albán tienen que convertirse en banderas de lucha. Y en banderas de lucha para llenarnos de fuerza, para entender que esta es una lucha de resistencia. Es una lucha del bien contra el mal. Y esa lucha tenemos que darla así nos cueste la vida. Porque no solamente es Pipo el que asesinaron y a Fernando Albán. También es a Petra, a Juana, a la hija de María, que la asesinan todos los días. Y ya no solamente la delincuencia, sino la asesina el hambre, la asesina la falta de medicina, la asesina la falta de luz, de agua, de gas, de gasolina. Este es un régimen que asesina todos los días a los venezolanos, no solamente en lo físico, sino en lo moral. Y es por eso que nosotros tenemos que sobreponernos a eso y seguir con fuerza en la calle. Así que pues vaya toda mi solidaridad y nuestro abrazo desde Primero Justicia a la familia de Voluntad Popular por lo que fue ese terrible asesinato de Pipo, de Edmundo Rada, el concejal de Petare. Y esto lo quiero compaginar y lo quiero pegar con la última parte de nuestro editorial. Y es que nosotros tenemos que retomar la calle. Nosotros no podemos aflojar. Nosotros tenemos que hacer de la protesta nuestra lucha. Porque el mañana los maestros van otra vez a paro y la lucha de los maestros es nuestra lucha. Y la lucha de las enfermeras es nuestra lucha. Y la lucha de una madre que no tiene que darle de comer a su hijo o que su hijo se le muere porque no tiene una medicina también es nuestra lucha. Y la lucha del pensionado que no le alcanza la pensión también es nuestra lucha. E incluso la lucha del funcionario policial o del funcionario militar que no tiene cómo darle de comer a sus hijos porque su sueldo no le alcanza también es nuestra lucha. Hoy la libertad de Venezuela es poder comer, es poder tener luz, es poder tener gas, gasolina, agua, tranquilidad, que te alcance el sueldo, que puedas tener una medicina, que te duela algo y puedas ir a un hospital y te atiendan. Eso hoy es la libertad en Venezuela. Y esa libertad solo la vamos a conseguir si logramos salir de Maduro. Porque aquí la protesta no puede ser para pedirle nada a quien usurpa el poder. Porque no se le puede pedir a quien destruyó a Venezuela que la recomponga. Aquí la protesta tiene que ser para lograr la salida de Maduro. Ahora, ¿eso es solo responsabilidad de Juan Guaidó y los diputados de la Asamblea Nacional y los partidos de la oposición? No. Eso es una responsabilidad de todos. Y es verdad, ¿tenemos años marchando? Sí. Y es que tenemos años protestando también. Ahora, ¿eso es una excusa para no seguir haciéndolo? No. Todo lo contrario. Es un aliciente y es una fortaleza para seguir protestando y para seguir en la calle. Y hay que volver a la calle porque el derecho a la protesta es nuestro derecho constitucional. Y es el arma que tenemos los ciudadanos para poder alzar nuestra voz. Y tenemos que estar en la calle para ejercer presión. Y yo no voy a poner como excusa la culpa que puedan tener otros para sustituir mi papel que me corresponde, que es estar en la calle. Porque eso también es muy fácil. No, yo no salgo porque Guaidó no hizo tal cosa. O yo no salgo porque el dirigente tal dijo tal cosa. O yo no salgo porque el dirigente cual dejó de hacer o no hizo tal cosa. La responsabilidad de defender la democracia es intransferible. La responsabilidad de defender la democracia es de cada uno de los venezolanos. Y yo no voy a perder mi esfuerzo en discutir con quienes solamente sustituyen la acción por una descalificación. Porque ahorita no es tiempo de señalar a nadie. Porque además te recuerdo que cuando señalas a alguien, tienes un dedo señalando a la otra persona y tienes el resto de los dedos señalándote a ti mismo. Entonces no es tiempo. El país no aguanta que nosotros nos perdamos el tiempo en acusarnos y en culparnos unos a los otros. Es hora de unirnos para no seguir muriéndonos en Venezuela. Y la única forma que tenemos para poder lograr salir de este desastre
es tener la presión suficiente que tengamos que ejercer en la calle para poder quebrar al régimen. Y es por eso que el 16 de noviembre, fecha que puso Juan Guaidó, es una fecha importante, pero no es la única. Es una fecha que va en crecimiento. 22 y 23, maestros en paro. 24, marcha en solidaridad con el pueblo del Zulia. 30 de octubre, las enfermeras en protesta. Y todos los días en Venezuela, en cada comunidad, hay una protesta. Eso hay que sumarlo, hay que organizarlo y hay que hacer del 16 un hito en la protesta en Venezuela. Porque yo no me voy a quedar esperando en mi casa, como muchos quieren y como muchos con su dedo exigen, que vengan unos tipos de verde, que hablen distinto a mi idioma y vengan a invadir a Venezuela. Yo no me voy a quedar esperando eso, porque ya Venezuela está invadida y está invadida por una cúpula de corruptos que nos acabaron con el país. Y esa cúpula de corruptos tenemos que sacarla nosotros los venezolanos. Y para eso tenemos que unirnos como pueblo. Ya basta de quedarnos en la crítica. Ya basta de quedarnos en ver quién es más culpable que otro. Aquí el enemigo es uno solo. Y el enemigo es la corrupción, la miseria, el atraso que significa el socialismo del siglo XXI. Y a ese es el que yo me voy a enfrentar. Yo no sé a cuál se va a enfrentar usted, pero yo me voy a enfrentar es a ese. Así que yo les digo que el 16 tenemos que ir todos a la calle, pero además tenemos que acompañar las protestas que van a haber todos estos días por todas las luchas sociales para ir creando el clima de presión que nos permita salir de la dictadura de Nicolás Maduro y que los venezolanos podamos después entonces en elecciones libres y democráticas decidir el futuro del país. Así que con esto pues dejo el editorial del día de hoy. Y al regreso estaremos hablando con la diputada por el Estado Zulia de Primero Justicia, Elimar Díaz, sobre lo que serán las actividades de protesta en apoyo al pueblo zuliano. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Sí, bueno, estamos de regreso ya con su programa Contigo y como hablábamos en el editorial, bueno, viene una semana donde habrán varias protestas, no solamente las protestas de los maestros que arrancan mañana en un paro de 48 horas que también se acaba de sumar, no solamente todo el grupo de profesores de el tema de la educación básica y la educación media, sino que también se acaban de sumar los profesores universitarios. Pero también tenemos el 24 en Caracas, una marcha que fue convocada la semana antepasada por el gobernador legítimo del Estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, y el presidente de la República encargado, Juan Guaidó, en solidaridad con el pueblo del Zulia. Y para eso tenemos en línea a la diputada Elimar Díaz, diputada por el Estado Zulia de Primero Justicia, quien hoy en rueda de prensa habló
y dio detalles sobre esta manifestación, así que te doy la bienvenida y en principio te abro los micrófonos para que nos hables un poco sobre esa actividad. Hola, un placer saludarte como siempre y bueno, un placer poder compartir con ustedes toda esta información que es de sumo interés para todos los venezolanos. Sí, bien es cierto, el 24 de octubre estamos convocando una marcha, mucha gente se preguntará que por qué el 24 de octubre, es porque se celebra el natalicio de Rafael Urdaneta, que jugó un significativo rol en la campaña Admirable y a quien Simón Bolívar lo llamó el brillante del Zulia. Por eso el 24 de octubre, en ese sentimiento heroico del Zulia, queremos despertar no solamente al pueblo zuliano, sino a toda Venezuela, a acompañar toda la agenda de protesta, de reactivación de la calle, y el 24 de octubre con la marcha en solidaridad y en protesta junto al pueblo zuliano desde Caracas, vamos a demostrar nuevamente que la calle es nuestra y que el país nos pertenece, le pertenece a los demócratas, a los que queremos libertad, a los que ciertamente queremos un país distinto y vivir en calidad de vida. Hoy el estado Zulia es el estado más abatido por la, no solo por la delincuencia, por la falta de criterios y de políticas en lo económico, sino que también es el estado que vive la crisis eléctrica y la crisis en los servicios públicos más aguda de toda Venezuela. Y tenemos que ver hoy al Zulia, y esta marcha también tiene que ver con esto, no ver al Zulia solamente como un caso aislado, sino que el Zulia es el modelo y el prototipo en el que Nicolás Maduro y su combo quieren convertir a toda Venezuela. Por eso es que le pedimos a todos los que están en Caracas, a todos los caraqueños, a todos los que tienen familiares en el Zulia, a todos los que tienen amigos en el Zulia, a todos aquellos que sienten que Venezuela no puede convertirse en el caos en el que han convertido hoy al estado Zulia, les pedimos que nos acompañen este 24 de octubre en la Plaza Francisco de Miranda, por el centro comercial, frente al centro comercial Millennium, en los dos caminos, a las 10 de la mañana a marchar, encabezada por supuesto esta marcha por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente de Venezuela, presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y el gobernador legítimo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa. Sí, te recuerdo que estamos conversando con Elimar Díaz. Elimar Díaz es diputada por el estado Zulia. Y esta mañana conversaba, por cierto, con ella antes de la rueda de prensa y me llamaba mucho la atención una frase que ella tenía allí colocada, que me decía que ella prácticamente le estaba diciendo a los venezolanos que ella venía del futuro y que eso era lo que venía para Venezuela, lo que ella veía en el Zulia. Y esa es la realidad que tenemos que entender todos los venezolanos. Que si bien es cierto, hoy en día estamos viviendo una tragedia que es una emergencia humanitaria que nos tiene sin agua, sin luz, sin gas, sin gasolina, sin alimentos, sin medicinas, etcétera, lo que vive el Zulia, yo lo he bautizado como una suerte de genocidio a ese noble pueblo zuliano. Pero es que eso no es que está pasando en otro continente, eso está pasando en nuestro país y eso va a expandirse por toda Venezuela si nosotros no le ponemos un parado a esto. Entonces de ahí radicaba mucho la importancia de lo que es la manifestación del día jueves y Elimar daba unos datos hoy que me gustaría que compartieras con la audiencia sobre lo que ha sido durante este año los cortes eléctricos en el Zulia. Sí, bueno, ciertamente tenemos cifras que son alarmantes y es un guión que viene repitiéndose. Estamos hablando de que alrededor de 26.000 cortes eléctricos van en el Zulia, entre programados y no programados. Estas son cifras que maneja el Comité de Afectados por Apagones en el estado Zulia. El estado que le sigue al Zulia en cuanto a apagones es el estado Táchira, con tan solo 2.000. Es decir, veamos la abismal diferencia de lo que se está instaurando en el Zulia. Igualmente nos hacemos solidarios con el pueblo del Táchira, porque es que no deberían ser ni 1.000, ni 2.000, ni 26.000, es más, ni uno. Deberíamos tener un servicio de calidad, un servicio eléctrico de calidad. Y como tú mismo lo decías, no solamente se trata de cortes eléctricos, se trata de que vivimos más de 50 días sin recibir agua por tubería, se trata de que las colas de gasolina son de alrededor de 3 kilómetros, es decir, que puede tardarse una persona en surtir gasolina 2 y 3 días. Estamos hablando de que Maracaibo, solamente Maracaibo, se ha convertido en un basurero a cielo abierto, ya que se necesitan 180 camiones compactadores de basura, y Maracaibo en la actualidad cuenta solamente con 19 camiones. ¿Cómo recogen la basura en Maracaibo? ¿Cómo subsiste el estado Zulia en este deterioro? El estado Zulia ayer no es el mismo de hoy. Y en el sistema de deterioro que vivimos día a día, definitivamente en 8 días el estado Zulia estará mucho peor.
Así es. Bueno, seguimos conversando con la diputada Elimar Díaz y entendemos, Elimar, que esta semana hay una jornada, hay una agenda de protesta, no solamente el tema del Zulia, sino también hay otras protestas que la Asamblea Nacional se va a sumar. No solo como diputados, sino como lo que son ustedes al final también, que eso también la gente no lo entiende, pero ustedes son venezolanos como cualquier otro que sufren de los problemas que sufren todos los venezolanos y que además se solidarizan con los problemas de los venezolanos no porque lo leen en la prensa, sino porque también lo viven en carne propia. Coméntanos un poco cómo va a ser la participación no solamente de la Asamblea Nacional, sino también de Primero Justicia en todas estas actividades que van a haber en los próximos días y que son agendas de protesta que, como tú bien lo decías esta mañana, es una lucha que nos corresponde a todos los venezolanos. Sí, ciertamente la responsabilidad no es de un grupo pequeño, ni es de una élite política, ni es de solo del grupo político. La responsabilidad de Venezuela de recuperar la democracia, de recuperar de reinstitucionalizar el país, de recuperar la libertad, porque la democracia hoy no significa solo un concepto de librito. La democracia hoy significa realmente que podamos vivir bien, con calidad de vida, con servicios públicos eficientes, que podamos ganar dinero con el sudor de nuestro trabajo, ir al supermercado y que nos alcance el dinero. Eso representa hoy la libertad y la democracia para Venezuela y es lo que queremos recuperar. Los maestros, como tú lo decías anteriormente, 22 y 23 van a estar en protesta, van a estar en un paro cívico. El 24 estaremos en esta marcha en solidaridad con el Estado Zulia, en protesta por lo que ocurre hoy en el Estado Zulia y advirtiéndole al país lo que puede pasarle a Venezuela si no asumimos la responsabilidad que nos corresponde como venezolanos. El 30 estarán las enfermeras también y los enfermeros protestando. Y todo esto enmarcado en la gran fecha que es el 16, que va a ser la gran manifestación de Venezuela, donde retomaremos absolutamente todos la calle. Porque hoy los maestros representan a Venezuela, hoy las enfermeras y los enfermeros representan lo que vive el pueblo de Venezuela, hoy los zulianos representan lo que vive el pueblo de Venezuela. Entonces todos vamos a irnos sumando por sectores, vamos a ir sumándonos por estados, porque lo que vive hoy no solo el Estado Zulia, sino toda Venezuela, es una crisis que cada día se agudiza más. Por eso nos preparamos para el 16 de noviembre, donde va a haber la gran manifestación. Pero no solamente eso, es importante recalcar que entendiendo que la responsabilidad es de todos los venezolanos, es importante decir también que hoy por hoy debemos continuar luchando y protestando. Tenemos derecho a la protesta reivindicativa, tenemos derecho a patalear por lo que nos está pasando y nadie puede cercenarnos esos derechos. Así haya amedrentamiento, así haya amenazas, así haya represión, nosotros tenemos que salir a la calle porque simplemente no podemos entregarle el futuro de nuestra Venezuela a quien hoy se ha encargado solamente de a través de la corrupción destruir el país. Así es. Bueno, Elimar, ya estamos por cerrar el segmento, pero no quería despedirte sin que antes nos hablaras un poco brevemente de tu evaluación sobre lo que ha sido estas protestas en Chile y en Ecuador y lo que decía ayer el usurpador Nicolás Maduro de que el plan del Foro de Sao Paulo iba bien. ¿Cuál es tu balance sobre ese tema? Bueno, ciertamente es duro y es difícil ver todo lo que está pasando en Latinoamérica y cómo quieren desde algunos sectores desestabilizar a Latinoamérica completa. Pero si de algo estamos convencidos hoy, que eso no se trata de la izquierda, no se trata de realmente demócratas, sino que se trata de un grupo, de un sector radical en Latinoamérica que busca la desestabilización. Pero también es cierto que atribuirse lo que las declaraciones balurdas que hacía ayer el que usurpa hoy Miraflores, a atribuirse que todo lo que está pasando es gracias a él, es realmente una burla. Si es imposible que ese señor mueva ni siquiera en Venezuela, no tenga ni siquiera la capacidad para una movilización en Venezuela real, mucho menos va a tener la capacidad para movilizar en Latinoamérica. Hoy nos hacemos solidarios con todos los pueblos de Latinoamérica. Aquí hay una Asamblea Nacional que va a respaldar la democratización que ha vivido Latinoamérica en los últimos años y que hoy más que nunca nos corresponde defender no solamente a Venezuela, sino a todos los países que se han democratizado, porque ciertamente todos los países en Latinoamérica han vivido procesos de dictadura, vienen de procesos militares, vienen de procesos de una larga historia compartida que hemos tenido en el continente, pero que se ha logrado recuperar. Y Venezuela va a ser punta de lanza en la recuperación de la democracia en Latinoamérica.
Así es. Bueno, era nuestra diputada Elimar Díaz, diputada por el Estado Zulia, quien nos habló un poco sobre lo que será esta manifestación en apoyo al pueblo zuliano y toda la agenda de protesta de cara a la convocatoria hecha por el presidente encargado Juan Guaidó para el 16 de noviembre. Así que con esto damos al corte y al regreso estaremos conversando con Cariorly Mijares, que es nuestra secretaria juvenil del Estado Vargas por Primero Justicia. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, estamos de regreso con tu programa Contigo y voy a aprovechar mientras nos comunicamos con Cariorly Mijares, que es nuestra secretaria juvenil del Estado Vargas. Voy a contestar algunas de las preguntas que nos hacen por acá, por el YouTube. Nos dicen sobre la última pregunta formulada de Elimar Díaz: el desarrollo de los acontecimientos no se descarta financiamiento foráneo para los chilenos que acometieron en Chile. Hugo Duarte nos dice una pregunta seria, pero responde por favor con sinceridad: ¿por qué la mayoría de los políticos no quieren apoyar una injerencia militar internacional para salir de este régimen? Y dice, Alejandro Tarazona nos dice: sin ánimo de ser pesimista, pienso que protestar decentemente y de manera civilizada, el régimen saldrá a reprimir como siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo. El régimen se burla de las protestas. Bueno, varias cosas. Con el tema que nos dice Hugo, que por qué la mayoría de los políticos no quieren apoyar una injerencia militar internacional para salir del régimen. Bueno, yo te voy a hablar por mí, no sé los demás, pero en principio ningún país del mundo, y ya no hablo de los políticos, sino ningún país del mundo, por ejemplo, colocaría en su constitución o dejaría en su constitución la posibilidad abierta de que un país o una potencia extranjera nos pueda invadir. Porque no siempre las invasiones militares tienen que ver con casos, por ejemplo, como los que estamos viviendo en Venezuela, de genocidio, emergencia humanitaria, etcétera, etcétera. A veces hay invasiones que se hacen por intereses económicos, políticos. Entonces, de alguna u otra forma, dejar esa posibilidad abierta
solamente en el texto constitucional, sino que además de eso, dejarlo de alguna otra forma plasmado, creo que no es prudente hacerlo. Pero además, en el caso de Venezuela particularmente, nosotros no apoyamos una injerencia militar internacional, no solamente en eso por lo que te comento, que es mi principio, en lo que creo, sino porque además yo creo que nosotros los venezolanos tenemos que salir con mucha fuerza a las calles e imponer nuestra agenda para lograr la salida del régimen de Nicolás Maduro. Yo no creo, porque además siento que no están dadas las condiciones internacionales para que exista esa injerencia militar que muchos pregonan, pero que ninguno le ha logrado explicar a los venezolanos con hechos concretos cómo se va a dar, de qué manera se va a dar, y quedarse solo esperando a que eso sea una posibilidad, una opción, creo que nos retrasaría mucho más el sufrimiento de los venezolanos. Pero esa es mi opinión particular, no te puedo hablar por el resto de los políticos. Pero yo no creo en las invasiones militares, yo no creo en las salidas de fuerza, yo no creo en las salidas armadas porque soy un ciudadano que solamente tiene el ejercicio de su ciudadanía para luchar contra una dictadura y para luchar contra el poder. Pero bueno, ya tenemos en línea a Cariorlis Mijares. Cariorlis Mijares es nuestra secretaria juvenil en el Estado Vargas y te quería dar en principio la bienvenida y bueno, comentarte un poco, que tú un poco nos comentes cómo está la situación del Estado Vargas, que es un estado bastante golpeado, no solamente por lo que fue la tragedia en el año 98 y que todavía no se ha podido el Estado levantar, sino que además de alguna u otra forma, sigue padeciendo los mismos problemas que padecen todos los venezolanos. Bienvenida y bueno, los micrófonos son todos tuyos, Cariorlis. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia. Sí, efectivamente, Vargas no es un estado fácil, es un estado en donde no solo fue golpeado por la tragedia, por la vaguada, sino que también ha sido golpeado por la crisis política, por el hambre, por la desesperación, por el no conseguir, por el que el varguense no consiga los insumos básicos, tal vez como lo vemos diferente en Caracas. Yo creo que esas son los primeros panoramas o las primeras diversidades que encontramos con lo que es Vargas y la capital. Así es. Yo creo que la llamada como que se cortó. Hemos tenido, lo que pasa en cualquier parte del país, que no solamente hemos tenido un déficit en el problema de los servicios públicos, sino que no hay señal porque se va la luz. Es decir, esa es parte de la tragedia que de alguna forma estamos viviendo en Venezuela, pero mientras intentamos reconectarnos nuevamente con ella, ya está otra vez en línea. Las señales están. Así es. Eso es parte de la demostración de la Venezuela que estamos viviendo. Es así. Bueno, sí, nos seguías comentando sobre el tema del Estado Vargas. Sí, como decía, no sé hasta qué punto me quedé. Vargas es un estado en donde no ha sido solo golpeado por la vaguada, por la tragedia del 98, sino que también ha sido golpeado políticamente al nivel en que podemos comparar al Estado Vargas. De hecho, en esos estudios, análisis, en donde se compara incluso con estados del interior del país en donde no consigues ni lo básico. Lo comparaba también con la ciudad, con Caracas, porque para mí es una ventana de esa precisa diversidad entre lo que es Caracas, que es como la ventana a la Venezuela que probablemente está menos golpeada, a lo que es Vargas y a lo que hemos vivido como varguenses. Así es. No, y si sigues en línea, ¿verdad? Sí, claro. Ok. No, bueno, sí, y te quería preguntar, porque sabes que hemos visto mucho por las redes y por algunos medios de comunicación que García Carneiro, se llena la boca de decir que Vargas es que ha recuperado Vargas, que ha invertido muchísimo en Vargas, pero pareciese que eso no es cierto. ¿Cómo está hoy la situación puntual, no solamente en la canalización de las quebradas, en el tema de la vialidad? ¿Cómo está eso en la Vargas profunda? Mira, completamente. Es una fachada que lamentablemente le han intentado hacer al Estado Vargas, no solo por el último nombre del Estado cambiado, tú ya deberíamos saber, al Estado de La Guaira, en donde no solo intentan desprestigiar lo que es realmente el profesionalismo del varguense, del doctor José María Vargas, sino que también han construido y han hecho ver al mundo que Vargas es un Estado realmente
fomentado, planteado, organizado, cuando realmente no es así. Mira, García Carneiro se ha dedicado, lamentablemente, a solo destruir nuestro Estado cada día, donde tú pasas y tú ves que todo está normal, matas, plazas, plantas cada día, pero la realidad es otra. Mira, contamos con un Estado en donde no hay servicio de aguas blancas, de aguas negras, un Estado en donde, por lo menos en mi parroquia, la parroquia Urimaria, hablándote de un sentido personal, tenemos aproximadamente 3 meses sin servicio de agua, la luz fatal, o sea, yo creo que podríamos comparar al Estado Vargas en sistema y en tema de electricidad con estados más afectados como el Zulia o Bolívar. O sea, es algo que si tenemos servicio eléctrico 3 horas al día es mucho, y no solo lo padece la parroquia Urimares, personalmente hablando, sino que también todas las 11 parroquias que el municipio de Vargas tiene. Es algo que realmente intentan construir una fachada o una ventana, así la llevo yo. Así es. Que el resto del mundo llega a Vargas, el resto del país llega a Vargas y nada, playa, plaza, costa, pero la realidad es diferente. Yo creo que realmente para entender debemos tocar a la sociedad para entender lo que actualmente nos pasa, porque no es la cinta costera, no es la plaza, no es la ruleta que fueron a comprar en China, no es sembrar una planta, es realmente lo que necesita el varguense y el venezolano. Así es. No, y que además pareciese que este régimen, como todas las cosas que hace, son absurdas. En estos días veíamos a la alcaldesa de Caracas decir que le iba a cambiar el nombre a la autopista Francisco Fajardo para ponerle el nombre, creo yo que era del cacique Tiuna, si no me acuerdo ahorita bien. Y como que si eso fuese por Huacaipuro, correcto, y como que si eso fuese a tapar los huecos, o como que si eso fuese a ponerle lujo a la autopista, o como que eso fuese a acabar con los accidentes de la autopista. Bueno, le cambiaron el nombre al Estado Vargas, como que si eso fuese a cambiar los problemas de Vargas, cuando realmente los problemas de Vargas son Carneiro y su entorno, y Maduro y su entorno. Entonces, bueno, al final vivimos en un régimen que lo único que hace es eso. Pero además quiero decirles que Cari Orlich, como secretaria juvenil de Primero Justicia, no solamente está todos los días en el trabajo de calle, en el trabajo social, llevando el mensaje de cambio y de esperanza al pueblo varguense, sino que además también está dentro de un programa de formación de la Fundación Germán Rocio, que es la Escuela de Justiciero, donde nosotros no solamente le damos a los jóvenes herramientas para su formación política, sino también para que de alguna u otra forma ejerzan la política en la calle con valores, con principios y con la ética. Quiero que nos hables un poco y le comentes a la gente en qué consiste ese programa y cómo ha sido la participación de los jóvenes en Vargas allí. Buenísimo. Mira, la Escuela de Justicieros, en el caso de Vargas, ha formado un rol o un papel fundamental para la reconciliación, para la construcción y para la formación de lo que es el partido. Mira, actualmente en Vargas tenemos una coyuntura, o hemos tenido varias coyunturas políticas en donde hay mucho desánimo, en donde hay mucha tristeza, en donde hay gente o donde hay personas que tienen toda su vida militando en política, pero lamentablemente los problemas externos también nos afectan al punto de que esas personas han llegado a decir, ¿para qué voy a seguir en un partido político? ¿Para qué voy a ir a una comunidad a decirle a las personas que no tenemos agua, que no tenemos luz, cuando ya ellas lo saben? Y yo creo que desde que empezamos la Escuela de Justicieros, por lo menos esta iniciativa juvenil, ha ayudado a fomentar la unión y la esperanza de nuevo, a nacer esa esperanza, no solo en la juvenil como tal del Estado Vargas, en la estructura juvenil, sino también en las personas, en los secretarios políticos, en los militantes, en los activistas, e incluso en las personas que simplemente son simpatizantes de Primero Justicia. La última sesión de la Escuela de Justicieros con el diputado Ángel Medina fue todo un éxito. De hecho, vimos bastantes caras nuevas, bastantes caras que se reintegraron y bastantes caras que donde tú les dices, cónchale, tenías tiempo que no venía, te decían, mira, yo creo que esta formación, esta iniciativa de la Fundación Juan Germán Rocio es el punto que faltaba aquí en el Estado para realmente volver a ser familia, volver a ser partido y volver a ser realmente justicieros. Así que en el Estado Vargas esto ha sido punto fundamental de reconciliación. Y es gratificante que una iniciativa justamente de la juvenil esté fomentando todas esas cosas buenas que hacían falta en el Estado, pues desde hace tiempo. Así es. Bueno, fíjate, Carioli, y te quería además también, les recuerdo que estamos hablando con Cariolis Mijares, que es la secretaria juvenil del Estado Vargas, y te quería también, bueno, preguntar
¿Qué hace, qué piensa hoy un joven en Venezuela cuando se levanta en la mañana y ve el país donde está viviendo? ¿Y de dónde saca fuerzas como tú y como muchos jóvenes en Venezuela para seguir la lucha y para no abandonar Venezuela, sino todo lo contrario, quedarse cada día más comprometido con el cambio en este país? Bueno, mira, yo creo que cualquier joven desde sus, 15 años, por ejemplo, yo tengo 18, y desde que nos levantamos yo creo que pensamos y vemos en ese país destruido que lamentablemente tenemos hoy en día, en ese país que gracias a la usurpación, gracias al régimen, lo tenemos así, que no estamos viviendo como lo merecemos realmente. Pero también creo que las personas, los ciudadanos y los jóvenes como yo, como tú y como toda nuestra audiencia, realmente cree y sigue aquí pensando que podemos cambiar esto, que podemos... Bueno, ahí se nos cayó nuevamente la llamada con Carorlis Mijares, que es nuestra secretaria juvenil del Estado Vargas. Vamos a ver si la podemos retomar antes del corte. Y mientras tanto, bueno, comento aquí algunas de las cosas que nos dicen por las páginas de YouTube. Bueno, aquí diciéndonos que ya no es Estado Vargas, sino Estado La Guaira. Bueno, ya eso lo hablamos aquí. Este es un régimen que cree que por cambiarle el nombre las cosas serán distintas. Y la verdad que ellos, les voy a decir, el régimen cambió la palabra corrupción y entonces la cambió por todos esos términos socialistas, pero al final siguieron siendo tan corruptos o más corruptos que todo lo que ha pasado por Venezuela. Y por ahí nos decían, bueno, ¿y dónde están las pruebas entonces de la corrupción del régimen de Nicolás Maduro? Bueno, vayan a la calle y las vean. Cuando o es que acaso que no haya luz en Venezuela es culpa de quién, cuando Corpoelec es del gobierno, las instalaciones eléctricas están militarizadas, el presupuesto de la nación lo maneja el régimen. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De nosotros o de los venezolanos? No. Lo que pasa es que hay gente que a veces esconde dentro de una ceguera selectiva las cosas de alguna u otra forma para justificar lo que no tiene ningún tipo de justificación. Y la justificación claramente está en que quienes han manejado durante 20 años los precios del petróleo más altos de la historia, los ingresos más altos de la historia, bueno, no solamente acabaron con el país, sino que se hicieron multimillonarios. Y es por eso que hoy tenemos al Tuerto Andrade, que no era ningún recién llegado a la revolución, sino que era la escolta de Chávez, y que después le dio el puesto de tesorero de la nación, porque jugando chapita le quitó un ojo. Bueno, ese señor tiene casas en Miami que están valoradas en 4 millones. El hijo de ese señor tiene negocios y tiene caballos carísimos y hace equitación por todo el mundo con la plata de los venezolanos. Entonces no me vengan a mí con cuentos de que la corrupción está de este lado. La corrupción está y tiene nombre y apellido y es Partido Socialista Unido de Venezuela y Revolución Bolivariana. Y que no solamente son los de ahora, porque Chávez no era ningún niño de pecho. Chávez también era un corrupto. Y además de todo eso, no solamente Chávez, sino la familia. Porque si no vayan y pregúntenle ustedes a los que viven en Barinas cómo se transformó la familia Chávez de una familia humilde a convertirse en una familia terrateniente en el estado de Barinas. Bueno, con esto vamos al corte y al regreso estaremos con las conclusiones de nuestro programa Contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del
Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, ya estamos de regreso con nuestro programa Contigo. Ya vamos a estar para las conclusiones. Y antes de iniciar las conclusiones, quería dejarlos con un video de nuestro coordinador nacional, Julio Borges, y que además es canciller del gobierno interino de la República Bolivariana de Venezuela. Cuba es el centro de gravedad de lo que sucede en Venezuela. Cuba es el verdadero gobierno dictatorial en Venezuela. Cuba es quien ejerce la presión, la represión, la violencia, la tortura sobre Venezuela y sobre las Fuerzas Armadas. Ya Venezuela se trata de un Estado que de manera formal está protegiendo, promoviendo el terrorismo y el narcotráfico con una mirada muy clara, que es desestabilizar a toda la región, destruir y socavar el orden social y la paz social en Colombia, en Perú, en Ecuador, en el Caribe. El narcotráfico que cruza la frontera venezolana termina también financiando grupos terroristas en África y en Europa. Sí, bueno, eran las palabras de nuestro representante en materia internacional del gobierno interino de Juan Guaidó, nuestro diputado y coordinador nacional Julio Borges. Y quería tener las conclusiones del programa de hoy con este tema del Foro de Sao Paulo. Ayer, Nicolás Maduro, en su cadena de radio y televisión, hablaba y decía que, bueno, que el Foro de Sao Paulo ya estaba rindiendo sus objetivos, que los objetivos se estaban cumpliendo. Esto que está pasando en Chile, que está pasando en Ecuador, que está pasando en Bogotá, en Colombia, con todos estos actos de violencia contra las instituciones para desestabilizar las democracias de la región, se está financiando con dinero de los venezolanos y se está concibiendo la estrategia y el plan desde Cuba. Porque sí es cierto que Nicolás Maduro no tiene la posibilidad ni la capacidad de movilizar ni siquiera una marcha en Venezuela, lo que no es menos cierto es que todavía tiene dinero de los venezolanos para financiar afuera. Esa es la verdad. Entonces no subestimemos la capacidad que tiene todavía el régimen de Maduro a nivel económico para aupar y para atizar allá en otros países desestabilización, caos y violencia. Porque para Maduro es importante que en la región haya caos y haya violencia, porque eso distrae la atención de los problemas en Venezuela y distrae la atención de la comunidad internacional de los problemas en Venezuela y desarticula al Grupo de Lima y desarticula a la Organización de Estados Americanos y además le da fuerza y financia a los factores de la extrema izquierda en esos países. Porque no me van a venir a mí a decir que en Chile van a protestar por el aumento del metro y van a quemar el metro. O sea, porque el que usa el metro y que se puede quejar con mucha legitimidad sobre el aumento o no del pasaje en el metro, no va a protestar no solamente para que no le suban el metro, sino lo va a quemar para entonces ni siquiera poder usarlo. Ese vandalismo que se está viendo, esa violencia que se está viendo, lo único que necesita, lo único que quiere, lo único que busca es desestabilizar a esos gobiernos que han sido muy claros y muy enfáticos en la lucha contra la dictadura de Nicolás Maduro. Y allí hay un plan, y lo decíamos cuando vino el Foro de Sao Paulo a Venezuela, que no solamente venían a chulearse los reales de los venezolanos, sino que además también venían a planificar cómo también activarse en la región. Y eso hay que denunciarlo y eso tiene que saberlo el mundo.
Porque al final, cuando nosotros hablamos de que hay que estar en todos los escenarios, en todos los tableros, bueno, también hay que hacerle un llamado a la comunidad internacional para que también entienda que Nicolás Maduro es un peligro para la estabilización de la región. Porque su proyecto no es su proyecto solo, no es como él dice, no es el superbigote. Ahí está detrás los Castro y está detrás la supervivencia del régimen de Castro, que ya sabe que Maduro está desahuciado, que el régimen de Maduro no tiene posibilidad de sostenerse en el corto plazo y tiene que buscar entonces la desestabilización de la región para intentar salvar a Maduro, porque la salvación de Maduro es la salvación del régimen de Castro. Y esa es la verdad. Porque cuando el régimen de Castro estaba por caer, luego del periodo especial de la Unión Soviética, se inventaron a Chávez y lo llevaron al poder para que Chávez entonces desde el poder los oxigenara como los oxigenó, con miles y miles de millones de dólares de petróleo que eran nuestros y que se los regalábamos a los cubanos. Esa es la realidad. Entonces, de alguna u otra forma, no subestimemos lo que está pasando y no subestimemos el poder económico que tiene el régimen de Maduro para financiar la desestabilización en la región. Así que con esto, pues damos por concluido el programa de hoy y nos vemos el jueves en la calle, en la manifestación en apoyo al pueblo del Zulia, y nos vemos el próximo lunes en su programa Contigo por este espacio, por Radio Caracas Radio, la radio que se ve. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.